Que se abra el cielo y la tierra. Pero quiero verte, te necesito. Quiero tenerte entre mis brazos. Quiero amarte. Decidme de verdad. ¿La habéis visto? ¿Alguien la ha visto? Tiene que estar en algún sitio. Yo no puedo vivir sin ella. Amor mío, ven aquí. Mi vida es una angustia completa. Tengo el alma que me arde. Juan. Tengo el cuerpo que se rompe. Necesito tenerte entre mis brazos, Inés. Juan. Inés. ¿Qué te estoy llamando? Tú. ¿Sí? ¿Qué dices? ¿Qué quieres? Baja para abajo, anda. ¿Que baje para abajo? Me ha dicho que esta noche te espera en el Torreón. ¿Que me esperas en el Torreón esta noche? Sí, que te espera, que te va a hacer muy ¡Dios! feliz. Se me ha parecido, Dios mío, esta noche. Sí. Y no sé si voy a poder vivir hasta entonces. Pero ¿cómo ¿Dónde no? nos vamos a ver? Pero ¿cómo no vas a vivir, por favor? Oye, no, ¿Dónde nos vamos a ver? A ver, ¿a qué no me has escuchado? Dime, En dímelo. el Torreón. ¿En el Torreón? Sí. Ahí estaré esperando. ¿Seguro que te vas a esperar? ¿Que te vas a acordar? Absolutamente, si no puedo vivir sin Uy, ella. uy, uy, uy. Ojalá estuviera aquí ya. Uy, Me uy. iré luego al Torreón y allí la esperaré. Uy, no sé yo. ¿Y su Bueno, ¿Su padre escúchame, sabe algo? Escúchame. A ver. Eso te iba yo a decir a ti. Me va a matar. ¿Y su padre Habla. qué? ¿Su padre? Sí, ¿qué es su padre? No quiero saber nada de su padre. Lo nuestro está por encima de todo. Nuestro amor es inmaculado, es total, es absoluto. Su padre no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Iré al yo no Torreón. sé, yo no sé. Iré al Torreón y allí la esperaré con toda la ansiedad. Anda, tira para arriba. Del alma. Vámonos, porque es que me parece a mí que tú no estás enterado de nada. ¿Habéis oído una noticia? Que como sea verdad, niña, como sea verdad, espero que no sea verdad, ¿eh? Yo espero, porque no creo que ella se atreva. ¿Cómo se va a atrever ella a hacerme esto? A su propio padre. ¿Vosotros habéis oído algo? ¿Alguien ha oído algo? No. Si lo habéis oído, por favor, decídmelo por ahora mismo, ¿eh? O callar para siempre. Mira, mejor que no me digáis. No, porque es que yo creo que no va a ser verdad. Porque es que yo creo que ella no se puede atrever porque hay como se atreva. Espero que no se atreva. Espero que no se atreva y como se atreva, yo no sé ni lo que le hago, la mato. ¿De verdad que no lo sabéis? No. ¿Cómo no? Dime algo. Espero que no se atreva. Háblale otro recadito. Inés. ¿Está la Inés? Inés. ¿Qué te estoy llamando? Dime, amiga. Que ya se lo he dicho. Ya te ¿Cómo se ha puesto que te ha dicho? Pues yo no sé ni si se ha enterado porque está como una cabra. Ay, Dios mío. Y venga a hablar y que mi Inés, que me la quiero, que la adoro, que... Bueno. Si es que está enamoradito de mí. Y yo le... Pues yo ya se lo he dicho. Ahora que se haya enterado o no. Gracias, amiga. Gracias por todo, de verdad. ¿Y tu padre qué, Inés? No te preocupes, mi padre. Mi padre tiene cabeza para eso. ¿Seguro? No, que no te preocupes con mi padre. Tú ya has hecho todo lo que tenías que hacer. Amiga. Pues a mí no me metáis en lío, ¿eh? A mí, yo Que no, tranquila. ¿Quién te va a meter en el lío? Bueno, pues ya lo sabía. Si ya, tú ya has hecho lo bastante. Lo has dicho lo que tienes que hacer. Claro. Pero no lo sé si se habrá enterado. Yo no lo sé. Porque me quiero, la adoro, la amo. Está enamorada de mí. Pobrecita. Bueno, Muchas gracias, amiga. pues nada, Muchas gracias. que Dios reparta suerte, No te porque preocupes. la vas a necesitar. No te ¿Qué hace? Pues, ¿dónde me va a salir, padre? ¿Y pues salir a dónde? ¿Dónde vas a ir? ¿Corretera? ¿Dónde vas? Ay, padre. ¿Dónde? A por agua, padre, que no hay. Vamos, ni a por agua ni a por vino. Vas a ir a por agua, si tenemos agua tupa. Que no, padre, que se ha terminado. Que te quedes en casa conmigo, que estás nada más que deseando correr calle. Padre, pero si la fuente está Ni ahí padre, mismo. ni madre, ni abuela. Ay, padre, ¿cómo es? Que no hay nada que hablar. Pero si la Aquí fuente queda. está ahí mismo, de verdad. Pero que si hay agua. Que no hay agua, que no Hay agua, que no hay padre. agua. Que lo he mirado yo antes y no hay nada. Hay agua que fuiste ayer a por ella. Que no, Estás padre, todo el día nada más que pero se ha deseando de gastado, correr Que calle. se ha gastado. Hemos hecho de comer, Enséñamela. hemos fregado. Ay, padre,
Enséñame. Que hay agua, padre. Que hay agua por eso mismo. Porque hay agua no vas a ir a ningún lado. Padre, que hay agua. Ya lo sé que hay agua, entonces ¿de coño qué quieres? ¡Y! Si hay agua, ¿dónde vas? Ay, me está poniendo muy nerviosa, padre. Que no vas a ningún lado. Y punto. Enséñame a ver si hay agua o no. Así que había, padre. Pero bueno. Pero ya no pero hay, bueno. padre, me tengo que ir, padre. ¿Pero dónde vas a Que ir? vengo enseguida, padre, no se preocupe, Pero padre. ¿cómo que sigue? Pero que no te vayas. Pero que no te vayas, mírala. Oye, pero que venga aquí ahora mismo. Pero será que entonces se deja la tía. Pero tome y se va, tome que ya se fue. Encima será con su abuelo. Vamos, no me fastidies. Ven para acá ahora mismo. Pero será posible la tiuca esta. Ay, madre, pero ¿cómo va a hacer esto? ¿Por qué me lo hace? ¿Por qué? ¿Qué he hecho yo? Yo no he hecho nada. Pues quieren estar juntos, ¿no? O se van a tupir. Se van a tupir. Estos se van a tupir. Estos quieren estar juntos. Pues van a estar juntos, pero para siempre. Vamos, bojú de mucho van a estar juntos. Toda la vida. Esto no se le hace un padre. Y si se le hace, se paga. ¡Tino! ¡Ven aquí! Vamos, date prisa. Que no tengo toda la noche. Vamos. ¿Tú te crees? Qué poca vergüenza. Qué sinvergüenza. Uy, qué sinvergüenza. Uf. Aquí estoy, amo. Vamos a ver. ¿Tú conoces el torreón de la iglesia? Conocerle, siempre me ha llamado la atención, pero no he llegado nunca a conocerlo. A mí no me cuentes tu vida, que es muy triste. Tú, cógete y tapia. ¿Eh? Bien, no, lo que yo mando. Pero, amo, ¿pero cómo quiere usted que tapie eso? Pues tapiándolo con lo que quieras. Puedes poner piedra, superglue, con pegamento y medio, con lo que te dé la gana, pero lo cierras. Amo, usted ha perdido la cabeza, Ni la ¿eh? cabeza ni el culo. Ciérralo y sácalo. Pero, hombre, Ni hombre ni mujer. pero si eso está muy bonito Pero así. bueno, pero que a ti qué te importa. Pero, amo, Ponte pero para allá, que a ti qué te importa. que no voy a poder, que no puedo, que ¿Cómo no eso, vas a poder? ahí pesan mucho las piedras y yo no puedo No poner. busca gente. ¿Y a quién busco? Mira, en el Congreso de los Diputados hay aquí para allí sentados. Se los pago y se los trato para acá. Y si no tiene bastante en el llano, anda que no hay peones allí. Y si no, mira, aquí hay mucha gente. Llévate a ver. Tendré que ir a buscarlo. Pero es que, amo, que no, hombre, ¿cómo vamos a cerrar eso? Pero bueno, pero a ti qué coño te tiene que importar. ¿Pero qué te tienes que meter en tu eso? Que tú haces lo que yo te digo y no hay más que hablar. Y se acaba la discusión. Que eres muy cansino. Coño. Amo, que le va a pesar, que se lo digo Pero yo. vamos, ¿será posible? Tú no cobras, ¿eh? Tira por ahí para allá tú mismo. Tira por ahí para allá y cállate. Voy a cabrón. echar un vistazo a ver lo que tengo que hacer, ¿no? Tira para allá. Claro. Tira, que me estás poniendo ya la sangre gorda. Tira para allá. Madre mía. Tira para allá. Calcino, que eres un calcino histórico. Tira. Bueno, que yo vengo a cerrarlo. ¿Y cuándo tengo que venir? Pues ya mismo, ¿qué quieres? ¿Lo ¿De quieres? día o de noche No, o déjalo cuándo? para diciembre, luego ya para las Nochebuenas. Tira para allá, tira para allá. Tira para allá, pero ahora mismo, ¿eh? Que ya no quiero una conversación y no vas a cobrar, que lo sepas, por tanto, porque tira. No, yo cobro. Y lo cierro, pero cobro. Pero que tire. No, yo me voy a la casa ahora. Luego a la noche vengo a cerrarlo. Madre ¿Cómo lo mía, voy a cerrar ahora? pero De día, con el sol, que lo calor que hace. Voy a ir hasta el Torreón, donde me encontraré con Inés, con mi alma, con mi vida. Sin ella no puedo vivir. Llevo ya mucho tiempo soportando esta soledad Oigo, mi amor. que me puede, que no resisto. ¿Qué oigo por ahí? ¿Qué veo por ahí? Te estoy oyendo. ¿Qué ven mis ojos si te estoy viendo, Inés? Juan. ¡Alma mía! Ay, Juan. Aquí por fin. Ay, Ven aquí. mi amor, pensé Ven que a no mis vendría. brazos. Ay, mi amor. Que no puedo vivir sin ti. ¡Ay! Amor mío. ¡Cómo te quiero! ¡Oh! ¡Qué felicidad! ¡Qué momento tan grandioso! Mi cuerpo se deshace. ¡Oh! Entramos al Torreón donde podremos estar solos y disfrutar de nuestro cariño. Entremos y disfrutemos de la compañía mutua. Tu padre, deja a tu padre. Estamos nosotros que estamos por encima absolutamente de todo. ¿Cómo te quiero, amor mío? Yo a ti. Es que no me lo puedo creer que esté contigo.
Oigo ruido. ¿Qué es eso? ¿Qué ruido es ese? Oigo ruido, no sé. A ver, voy a ver. No salga, mi amor. ¿Cómo que no salga? Que A te ver. pueden ver. Pero, amor mío, pero si están cerrando el torreón. Ay, mi amor. Si están... Pero no ves que no... Pero que es que tengo si te ven y se entera mi padre te mataría. Tengo que impedir, pero... No, Pero no puedo vivir pero sin ti. ahí tienes razón. Si tu padre me ve, me mata y te dejo a ti sola. Ay, mi amor, Y eso no puede Por ser. favor, entremos, no. Entremos y muramos aquí. Pues aquí moriremos. Muramos en un amor eterno. Moriremos juntos. ¿Cómo te quiero, amor mío? Adiós. ¿Otra mujer que merece morir? Por embrujar al pobre chaval, claro. A ver, lo que hay. Pero no lo ves lo romántico de las cosas. El feminismo te está haciendo daño. Perdóname por destapar la carga sobre nosotras las mujeres. Pues también lo romántico de la historia. Pues mira, como Romeo y Julieta, que los dos murieron por su amor y arriesgaron todo por su amor. Y ellos vivieron eternamente ahí en el torreón. Mira, estoy llorando. Venga, no, estoy llorando. Vamos a ver. Por ser un amor imposible. Y por eso tuvieron que morir. Pues claro, porque la sociedad no admite su relación, que no la admite. Créeme, hoy en día tampoco lo hubiese admitido una mujer así tan libre y tan suelta. Pero ya se sabe que las mujeres tan sueltas no pueden mandar. Ya se sabe los hombres. Pero ella, es su verdad, pero ella... ¿Pero ella qué? ¿Quién? ¿Ella qué? Desatada por los deseos de la carne y pisoteada el honor de su familia. ¿Fueron los motivos para que se mueran? ¿Eh? Pero es que no mata a cualquier persona, no, la mata a su propio padre. También te digo. Es verdad, la mata a su propio padre. ¿Y sabes por qué? No, ¿Sabes? Porque la mujer y sus deseos nunca pudieron ser libres. tienes razón. No pudieron ser libres. Y mira que su propio padre, matarla. ¡Qué barbaridad! Las cosas del amor romántico. Que nos lo cuentan ahí todo muy bonito, todo muy dibujado, todo muy bonito, pero luego las consecuencias. Sí, tienes razón.